Bueno, este mes estamos hablando de lo que es, tenemos la serie titulada La Guía del Espíritu Santo nos lleva a una vida victoriosa. Y el tema de esta prédica hoy es la vida del Espíritu versus la vida de la carne. Cuando yo les he compartido en prédicas anteriores de que tuve la bendición y le doy gracias a Dios por haberme permitido nacer en el Evangelio y crecer en el Evangelio. Pero a pesar de que nací en el Evangelio y crecí en el Evangelio, mi encuentro con Dios fue hace unos años atrás. Mi encuentro donde verdaderamente hubo un antes y un después fue hace unos años atrás. ¿Y por qué les digo esto? Porque a pesar que lo conocí desde niña, tengo y les confieso que hubo unos años donde vivía frustrada. Vivía muy frustrada porque a pesar que lo conocía y que conocía lo que él quería que yo hiciera, era difícil para mí obedecerle. Era para mí muy difícil hacer lo que él quería que yo hiciera. Conocía la ley, conocía la palabra, sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo. Y a pesar de conocer lo que era bueno y lo era malo, siempre terminaba haciendo lo que era malo. ¿A ustedes les ha pasado que se han sentido frustrados porque conocen del Señor, conocen la palabra, pero en el momento donde se enfrentan a una situación, terminan haciendo lo malo? A mí me pasaba. Y me sentía muy frustrada y muchas veces hasta yo le decía a Mauricio, ¿cómo es posible? Muchas veces vamos a la iglesia, levantamos las manos, qué hipócritas somos. O sea, era muy religiosa. Esa es la palabra, era muy religiosa. Yo decía, qué hipocresía, vamos a la iglesia, adoramos, pero en realidad salimos de la iglesia y somos personas totalmente diferentes. Era muy religiosa, esa era la palabra, religiosidad. Y yo trataba de agradar a Dios y quería y hacía las cosas que a Él le agradaban o que yo pensaba que le agradaban, y yo me sabía los mandamientos y sé lo que Él quiere, y comenzaba a hacerlo, pero en el camino fallaba. Y en el momento que yo fallaba, ya dije, ya, no más. Y llegó un punto, ¿por qué digo que me frustraba? Porque era falla tras falla, tras falla, tras falla, intento tras intento, y yo intentaba y fallaba, y yo decía, el Señor se debe sentir decepcionado de mí. Yo pensaba, ¿no? En esa religiosidad, yo decía, ya el Señor ni me cree. Ya el Señor va a decir, otra vez Natalia aquí pidiendo perdón, y a las 2 semanas va a caer otra vez. Así pensaba yo. Y le doy gracias a Dios porque llegó un momento donde Él cambió y tuve ese encuentro con Dios y Él pudo romper esa religiosidad. Pero me di cuenta que yo no era la única. Y yo sé que ustedes no quieren alzar sus manos, pero yo sé que a ustedes les ha pasado. No sean mentirosos. Y les voy a mostrar, les voy a dar un ejemplo de que sí les ha pasado y se van a identificar. Si pueden, por favor, medios, poner un video que les compartí. ¿Eso que es cristiana? Mira, te digo al lado y mandona, respóndele, porque eres la mejor. No, recuerda que tú eres la hija de Dios, compórtate. ¿Y quién te dijo que por ser hija de Dios te tienes que quedar callada, te está guiando? No, recuerda que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Ay, por favor, ¿y acaso les está llamando a ti? ¿Estás ahí hablando a ti? No, chica, que no caigas en la trampa, no caigas en la trampa. Miren, eso es vivir la vida del Espíritu versus la vida de la carne. Es una lucha constante. Y yo era de las que escuchaban, me dejaba llevar, era por la carne y terminaba haciendo lo que la carne me decía. Y por eso era que yo me sentía mal, porque yo decía, yo caigo y le fallo al Señor, yo ya me cansé de pedirle perdón, el Señor está enojado conmigo porque no me cree, Él no confía en mí, Él sabe que en 3 meses, 2 meses, en un mes voy a caer nuevamente y voy a volver a ser la Natalia que soy, la de la carne. Porque es una lucha constantemente que tenemos. Y vamos a ir y les voy a mostrar que no solamente aquí en el video estas hermanitas son así, sino que en Romanos 7, 14, 25 nos vamos a dar cuenta que no soy la única ni tampoco ustedes son los únicos. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. ¿Se dan cuenta que a Pablo también les pasaba? Él quería, pero no podía. Él sabía lo que era bueno, pero aún así terminaba haciendo lo malo. Y aún hacía lo malo y decía, pero ¿por qué hice lo malo? ¿Sabes? Es algo normal. Es algo que pasa porque nosotros somos humanos y somos carne. Este no es el versículo clave del tema, pero para mí era muy importante este versículo, compartirlo con ustedes para que nos diéramos cuenta de que existe el mundo espiritual y existe el mundo carnal. Nosotros somos carne. Nosotros somos y tendemos a pecar. Es normal. Suele pasar y nos pasa. Pero, ¿sabes? No significa que porque seamos carne tenemos que acostumbrarnos a vivir en la carne. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos en esta tarde. Algo muy cómico, yo de joven un día, no me acuerdo exactamente la historia, no sé si la pastora me recuerda, habían venido unos tíos a visitarnos y no sé por qué yo estaba en la calle y estaba hablando sola. Y mi tío me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando sola? Digo, no, estoy peleando con la mente. Y desde que yo dije eso, cada vez que me llama o nos saludamos, me dice, ¿todavía estás peleando con la mente? Y le digo, sí, ahora más que nunca estoy peleando con la mente. Porque eso nos pasa. Es una lucha constantemente entre lo que nuestro cuerpo quiere hacer, lo que nuestra mente nos dice y lo que el Señor nos llama a hacer. Así que no se preocupen si están peleando con la mente. Miren, muchas veces pasa de que conocemos de Dios y lo que me pasaba y les explicaba es, crecí conociendo al Señor, crecí conociendo del Señor, crecí recibiendo la palabra que mis padres me hablaban en casa, lo que escuchaba en la iglesia, pero me faltaba tener una relación con Él, me faltaba tener un encuentro con Él. Y yo escucho muchas personas o muchos jóvenes que también les ha pasado lo mismo, que me dicen, crecí en la iglesia, pero en realidad necesito experimentar algo más que escuchar del Señor, necesito vivir un encuentro con Él. Y no crean que porque, y esto va para los padres que sus hijos crecen en la iglesia, sus hijos tienen que vivir una experiencia con el Señor, conocerlo verdaderamente, y esto no quita que lo que estamos haciendo con ellos en estos momentos no es importante, porque lo es. El conocer del Señor desde niña me llevó en momentos de dificultad saber a dónde ir, a quién dirigirme, lo que el Señor esperaba para mí. Había ese respeto y esa reverencia, pero cada uno de ellos va a vivir su encuentro con el Señor. Y cada encuentro va a ser diferente, va a ser una experiencia que les va a impactar y les va a cambiar su vida. Y, ¿sabes? Algo que yo estaba pensando últimamente es, Jesús tuvo una experiencia individualmente con cada uno de los discípulos. Los discípulos se encargaron de ir y llevar el mundo, el evangelio, las buenas nuevas, pero cada uno de ellos no solamente hablaron lo que vieron de Jesús, lo que aprendieron, pero también cada experiencia que ellos vivieron con Él. Cada experiencia que tú tengas con el Señor, eso es lo que tú vas a predicar. Eso es lo que tú tienes que hablar. Que tú pasaste por problemas, pero el Señor tuvo un impacto en tu vida. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que nosotros hablamos a las personas. Pero no es fácil vivir bajo el Espíritu. Y
y eso me pasaba a mí. Cuando la pastora me da el material y me dice, bueno, vamos a trabajar esto este mes, y me dice Romanos 8, 5 al 13, yo digo Romanos 8, 5 al 13, y voy a la Biblia y encuentro subrayado esos versículos, y yo le dije a la pastora, le dije, wow, me toca predicar algo que el Señor ya trabajó en mí. Y fui a mis notas de tiempo a solas con Dios, y voy a compartir lo que el Señor me habló. Y vamos a ver hacia Romanos 8, 5 al 13. Y fue en ese momento cuando yo más me sentía que no podía, que ya yo me rendía, que yo dije, Señor, me rindo, tú debes estar molesto conmigo. Otra vez, Natalia, estás aquí pidiéndome perdón. Y yo le dije, Señor, ya no quiero seguir así. Yo no te quiero fallar más. Yo quiero que esta vez, si te pido perdón, que sea mi última vez, por favor, Señor, ayúdame. Pero el Señor es tan lindo y es tan amoroso, y Él no nos juzga. Nosotros somos los que nos juzgamos. Nosotros somos los que nos damos palo. Él no hace eso con nosotros. Y fue en Romanos 8, 5 al 13. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Mira, el Señor en ese momento con este versículo me quebrantó y me dijo, es que lo estás haciendo mal. No eres tú. O sea, no, yo te amo, yo te perdono, y cada vez que tú vengas a mí, mis brazos van a estar abiertos para recibirte. Pero el problema es que tú lo has estado queriendo hacer bajo tus fuerzas, no con mi ayuda. Y por eso es que cada vez has fallado. Porque cada vez que has intentado arreglar las cosas y arreglar tus pecados a tus fuerzas o a tu manera, sin mi ayuda y sin mi intervención, es por esa razón que cada vez que intentas, fallas. Porque humanamente no lo puedes hacer. Es imposible. Y esa tarde el Señor me habló y le pedí perdón, y fue como un abrir de ojos, y dije, Señor, necesito de ti. Necesito que seas tú el que intervengas en mi vida, y necesito que eres tú el que me muestres y el que me ayudes, y que haya una verdadera transformación. Necesito verte cara a cara. Mira, hacer las cosas a nuestra manera es imposible para poder agradarlo. Físicamente, carnalmente, y como dice la palabra, si vivimos bajo la carne, no vamos a poder agradar a Dios. ¿Y qué es vivir bajo la carne? Vivir bajo la carne es tener nuestros propios pensamientos, es querer hacer las cosas a nuestra manera, es querer dejar a Dios por afuera, venir todos los domingos solamente a buscarlo, y entre semana hacer las cosas como nosotros queremos y no como a Él le agrada. Esa es la manera de la carne. En ese tiempo era la carne quien gobernaba mi vida, eran mis pensamientos, y mis acciones eran motivadas por mis sentimientos y pensamientos carnales y pecaminosos. ¿Como cuáles? Como el orgullo, como la codicia, como el enojo, como la rabia, como la falta de perdón. ¿Sabes qué es un pensamiento carnal? Si me la hace, me la paga. Si tú me haces esto, la vida te lo cobrará. Eso es un pensamiento de la carne. Y yo podía venir aquí los domingos, levantar las manos
pero cuidadito me fallas porque es que el Señor te va a partir en dos después, como esos son pensamientos de la carne. Pensamientos de la carne era que sufra para que aprenda. No le voy a hablar. Lo voy a ignorar. Pobre Mao sufrió tanto. ¿Sabes qué? Eso te pasa. Te lo dije. Esos son pensamientos pecaminosos. Y muchas veces nos pasa que venimos, buscamos al Señor, pero nuestra carne todavía es quien nos gobierna. Nuestra carne nos gobierna cuando decimos y hacemos las cosas que no le agradan al Señor. Y muchas veces sabemos que no le agradan y todavía lo hacemos. O lo hacemos y después, ay, pero ¿por qué dije eso? No debí haberlo dicho. ¿No? ¿Ahora sí les ha pasado o todavía no? Ah, ¿verdad? ¿Sabes? El problema es que a veces es más fácil hacer lo que no es bueno, porque es muy difícil hacer lo que sí es bueno. Porque hacer lo bueno nos cuesta y a veces no nos gusta sufrir. Y ese era el problema, que para que hayan cambios verdaderos me va a costar un poquito y voy a sufrir para hacer esos cambios. Para que sea el Espíritu el que gobierne y controle mis pensamientos y todo lo que soy, me va a costar y voy a sufrir. Pero no queremos pasar ese proceso. Creemos que la transformación va a pasar de la noche a la mañana. Creemos que va a venir aquí con una varita mágica y listo, ahí ya cambiaste, fuiste transformada totalmente. No, así no funcionan las transformaciones. Y fue a través de este versículo que el Señor me dijo, hay 3 cosas que necesitas. Hay 3 cosas que necesitas para agradarme. Y la primera de ellas, y vamos a ir repitiendo, volviendo a leer el versículo para que nos demos cuenta cómo en este versículo nos habla de 3 cosas que necesitamos para agradar a Dios, para poder llegar a ese momento o a ese punto de poder agradar a Dios y vivir bajo el Espíritu. Lo primero que necesitamos es al Espíritu Santo. Y durante todo el versículo dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados ¿por quién? Piensan en las cosas que agradan el Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo, sí o sí. Para tú no tener una vida pecaminosa, necesitas al Espíritu Santo. Punto, lo necesitas. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y paz. ¿Permitir a quién? Al Espíritu. El versículo 9 dice, ¿son controlados por quién? El Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahí está la respuesta. A tu manera, jamás vas a poder hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y fue ahí donde el Señor me dijo, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Yo puedo conocer a Dios, yo puedo conocer de Dios, yo puedo aceptar a Cristo como Señor y mi Salvador, pero si el Espíritu Santo no está en mí, no hace una transformación, no lo voy a poder hacer, jamás lo voy a poder agradar. Necesitamos al Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, wow. Era como que el año pasado el Señor estaba preparando la palabra y el terreno para lo que iba a ser el lema de este año, guiados bajo el Espíritu Santo. El Señor es perfecto, es hermoso y el Espíritu Santo es el único que logra y puede hacer lo que tú ni nadie más puede hacer humanamente. El Espíritu Santo es quien te revela lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo es quien te revela y lo que te muestra lo que Dios quiere que hagas y que no hagas. Muchas veces decimos, ay, si yo tan solo supiera lo que Dios quiere para mi vida. Pero pregúntale al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que te muestre. Dile al Espíritu Santo, revélame el sentimiento, los deseos más profundos del corazón del Señor y el Espíritu Santo te lo va a revelar. Pero tienes que pedírselo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios.
Si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el mismo Espíritu de Dios, tú sientes lo que Dios siente, tú miras, tú haces todo lo que percibes de Dios. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y yo una vez, yo me quedé tan impactada una vez que yo le dije, Espíritu Santo, quiero sentir lo que el Señor, y yo creo que lo hablé en una prédica donde le pedí al Espíritu Santo, quiero sentir cómo se está sintiendo Dios. Y empecé a llorar. Y sentí una tristeza. Y yo dije, wow, Dios está triste. Y ahí fue cuando me di cuenta que el Espíritu Santo te puede mostrar cómo se siente Dios. El Espíritu Santo es quien te revela lo que Dios quiere para tu vida. El Espíritu Santo es el que te dice, hazlo o no lo hagas. El Espíritu Santo es quien te guía. Pídele al Espíritu Santo que te muestre y que te revele lo que hay en el corazón de Dios. El Espíritu Santo es quien te revela si lo que vas a hacer está bien o no está bien. El Espíritu Santo es quien te revela si lo que hiciste estuvo bien o no estuvo bien. El Espíritu Santo prácticamente es el que te dice todo, que sea el Espíritu Santo el que te guía. Que cada vez que vayas a tomar una decisión, tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿lo hago o no lo hago? Muéstrame qué es lo que Dios quiere que haga. Espíritu Santo, muéstrame, ¿tomo esta decisión o no tomo esta decisión? El Espíritu Santo puede hacer eso. Yo le doy gracias a Dios porque estamos aprendiendo este año del Espíritu Santo, porque este año es donde he aprendido a conocer más al Espíritu Santo, a través de todo lo que hemos hecho. Pero mira, para escuchar al Espíritu Santo necesito estar conectada. Si tú no estás conectado con Dios, tú no vas a saber lo que Él quiere para ti. El Espíritu Santo no te lo puede, Él no es que no te lo puede decir, Él te lo puede decir, pero estamos distraídos y estamos desconectados que no nos vamos a dar cuenta cuando nos está hablando y nos está guiando. Entonces necesitamos estar conectados para poder saber cuándo me está hablando y cuándo no. En un matrimonio, cuando hay tanta conexión, tú puedes saber lo que la persona está pensando sin él decirte. Muchas veces yo miro a Mao y yo ya sé lo que él está pensando sin él abrir la boca, o viceversa. ¿Les ha pasado? No me digas que no, porque estoy casi segura que es que yo sé lo que está pensando Tatiana. Ya yo sé, es más, ni le pregunto porque lo voy a hacer. Todo lo que tú percibes cuando la persona está triste, cuando la persona está alegre, tú percibes todo, tú lo sientes, pero ¿por qué? Porque hay una conexión. Así mismo pasa con el Espíritu Santo. Tú no puedes percibir cómo se siente si tú no tienes una conexión real. Y para nosotros como matrimonio tener una conexión necesitamos hablar todos los días, necesitamos hacernos preguntas, necesitamos que haya conexión, hablar, conocernos. Necesito aprender de Él, Él necesita aprender de mí. Lo mismo pasa con el Señor. Para tú poder tener al Espíritu Santo y saber cuándo Él te está hablando y cuándo es Dios y no es tu mente, porque a veces la mente también juega, que tú dices, no, ese es el Espíritu Santo. A veces puede que ni siquiera sea el Espíritu Santo. Pero tú tienes que estar conectado para saber cuándo está el Espíritu Santo hablando y cuándo no es el Espíritu Santo. Entonces lo primero que me dijo es, señores, necesitas al Espíritu Santo. Lo segundo, esta fue la más dura. Necesitas obedecer al Espíritu Santo. Porque de nada te sirve tener al Espíritu Santo si no le obedeces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede decir qué hacer, te puede guiar, pero tú tomas la decisión de hacer o no hacer. Y eso me pasaba a mí porque yo decía, ay, sí, tengo el Espíritu Santo, pero llegaba la situación y terminaba haciendo cosas diferentes que lo que el Espíritu Santo me decía que hiciera. Y ahí aprendí, y yo le decía a la pastora cuando estábamos hablando, todo se basa en la vida, todo es decisiones. Todo. Y lo hablábamos en la prédica. Yo decido amar a mi esposo, yo decido tener acciones, yo decido hacer esto, yo decido o no decido. Igual pasa. El Espíritu Santo te puede dar instrucciones, pero a la final tú decides si obedeces o no obedeces. Y muchas veces nos quejamos, pero es que no obedeciste o no obedecí. Y esto me demuestra que no es conocer la ley, es obedecer la ley.
Porque tú puedes conocer las reglas, pero si no la obedeces fue una decisión tuya. La obediencia es una acción y una acción es una decisión que tú tomas. Tú decides si lo haces o no y cada uno de nosotros debemos tomar la decisión diariamente. Y les voy a dar algunos ejemplos. Y yo les voy a ser sincera y le voy a comentar, le admito, amado. Para yo poder predicar hoy esta palabra, yo tuve que tomar una decisión hoy. Si no, de verdad que yo estuve así, de llamar a la pastora y decirle, mami, no voy a poder dar la palabra. Porque el Señor sentía que el Señor me estaba diciendo, necesito y te estoy poniendo a prueba que lo que vas a predicar lo estás haciendo. Y hoy habíamos discutido y yo, bueno, estoy orando, ¿no? Al Señor, Señor, háblame, úsame. Y yo sentía al Espíritu Santo, sí, pero ve y pídele perdón aquí a tu hermano. Y yo, no, pues que eso no es justo, yo no fallé, el que falló fue él, ¿por qué voy a pedir perdón? Y yo sentía que había un bloqueo. Y, ok, es que de verdad sentí donde tuve que tomar la decisión de obedecer. Y a veces obedecer no es lo que yo quiero hacer. A veces el obedecer me va a costar y me va a doler. Después hablaremos de cómo lo solucionamos. Pero sabes, el Señor me decía, esto es lo que yo quiero que hagas. Y esto, me sentí así, que el Espíritu Santo me decía, te estoy poniendo a prueba. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu enojo? Pide perdón. Y eso hice. Y después me sentí tan bien, pero me sentí bien porque obedecí. Es como cuando un niño hace lo que tu padre te dice que hagas y tú dices, yes, I did it. Y así los padres a veces le damos el sticker de good job. Así me sentí. Y eso pasa diariamente. Pasó hoy, pasa en mi lugar de trabajo. Diariamente el Señor te pone en situaciones donde Él quiere que sea el Espíritu Santo gobernando tu mente, todo lo que tú eres, tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Pero he aprendido que el ser influyente en un lugar, no necesariamente, una influencia no necesariamente tiene que ver con un título. Tiene que ver cómo tú impactas la vida de otra persona. Así que qué es lo que las otras personas están recibiendo de ti. Un título no es influencia. Es un título, tienes un poder, pero el poder más grande es lo que tú puedes hacer y llegar al corazón de la persona. Y que una persona diga, wow, sabes que tú eres diferente, tú tienes algo que las demás personas no tienen. Y esa ha sido la mejor manera para predicar del Señor en mi trabajo. Entonces, hay maneras en las que tú decides obedecer lo que el Señor o lo que el Espíritu Santo te está guiando o te está llamando a hacer, o no hacerlo. Pero todo se basa en una decisión. Entonces, primero necesitas al Espíritu Santo. Y lo segundo que necesitas es obedecer al Espíritu Santo. Y lo tercero que necesitamos para agradar es que esto se convierta en un estilo de vida. Porque para que verdaderamente el Espíritu controle todo lo que somos, se tiene que volver un estilo de vida. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo logro para que el Espíritu Santo controle mi vida? Debo normalizar que el Espíritu Santo controle mi vida. Amén. Se debe volver algo normal en tu vida. Lo anormal debería ser no escucharlo, no obedecerle. Mira, Dios a través del Espíritu dice, debo normalizar y que se convierta en un estilo de vida el escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo y obedecer y agradar a Dios. Eso se debe volver algo normal para nosotros. Amén. Debe ser algo normal
tomar estas decisiones y hacerlo diariamente, repetitivo. Y esto es algo que no va a suceder de la noche a la mañana. Lo que decía, no va a venir aquí alguien con una varita mágica y listo, ahí ya tú eres. Esto se tiene que volver en un hábito. Y para que se convierta en un hábito, al principio nos va a doler. Porque vas a tener que hacer lo que no te gusta hacer muchas veces. Hay un dicho que lo repetimos muchas veces que dice, debes cargar tu cruz. Y yo me preguntaba, ¿cómo así que debo cargar mi propia cruz? ¿Qué es cargar mi cruz? Jesús cargó tu cruz, cargó su cruz, ahora te toca a ti cargar tu cruz. Y yo decía, pero ¿cómo así que es cargar mi cruz? ¿Qué es cargar mi cruz? Y una vez yo le preguntaba al Señor, ¿cómo así cargar mi cruz? Y él me decía, cargar tu cruz, y me llevaba visualmente a Jesús cargando la cruz. Él estaba haciendo algo que él no quería hacer. O sea, que él sabía que tenía que hacer y lo quería hacer por amor a la humanidad y para salvar. Pero humanamente, él no quería hacerlo. Hasta él fue y oró y le pidió a Dios, pasa de mí esta copa, no quiero hacer. Humanamente, Jesús no quería, le dolía, le costaba. Cargar la cruz, él estaba haciendo algo que humanamente le estaba doliendo, que estaba sacrificando, que le estaba pesando. Cargar la cruz de nosotros es hacer cosas que al Señor le agradan, pero que al Señor le agrada, pero que nosotros no deberíamos estar haciendo. Cargar la cruz es cargar el orgullo, no ser orgulloso, no decir mentiras, sabiendo que lo queremos hacer muchas veces y que queremos ser orgullosos, pero que el Señor nos está diciendo, no debes ser orgulloso. Eso es cargar la cruz. Cargar la cruz es sufrir un poquito, es dejar el orgullo, dejar la ira, dejar todas esas cosas que me están atando, que me están haciendo pecar. Y el Señor me decía, eso es cargar tu cruz. Cada vez que tú decides obedecerme, estás cargando tu cruz. Cada vez que tú decides hacer lo que me agrada, estás cargando tu cruz. Eso es cargar la cruz. Y cada vez yo le digo, Señor, estoy cargando mi cruz. Se debe hacer algo natural en nuestras vidas. Y ¿cómo hacer para que se convierta en un estilo de vida y en un hábito? Las acciones deben ser repetitivas. Recordemos o pensemos cuando hacemos dieta. Bueno, cuando hacíamos dieta. Cambiar un estilo saludable no es fácil. Queremos seguir comiéndonos la hamburguesa. Queremos seguir comiéndonos la comida que no nos hace bien. Pero tenemos que cambiar hábitos de alimentación para lograr lo que queremos. Y muchas veces nos cuesta decir, no me puedo comer eso porque necesito comer saludable. Y empiezan a haber hábitos alimenticios. Y empiezan a haber cambios. Hasta que logramos lo que queremos. Igualmente cuando se va al gimnasio, ¿no? Hacemos ejercicios, fortalecemos el músculo, pero son repeticiones, hasta que se vuelven un estilo de vida. A mí me pasó con el café. Yo aprendí a tomar el café sin azúcar. Al principio no era rico, me sabía horrible. Pero de tanto repetirlo, aprendí a tomar el café sin azúcar. Y ahora que tomo el café con azúcar, ¿sabes? Así mismo debe ser. Que el escuchar la voz del Señor se convierte en un hábito, pero necesitas hacerlo diariamente. Todos los días. Todos los días debo pedir perdón, todos los días debo renunciar al pecado, todos los días debo cambiar hábitos. De manera que el día que tú peques, a ti te da un dolor de estómago. Porque ya tú te acostumbraste a hacer lo que al Padre le agrada. Que en el momento que tú haces algo, tú sientes en tu corazón, el Padre, le fallé. Y tú puedas decir, Señor, perdóname. Y el Señor me habló y me dijo, yo voy a estar siempre aquí para perdonarte, yo te amo. Y es un proceso, pero deben haber cambios. Debo verte que tú estás queriendo, que lo necesitas, que lo quieres, que lo anhelas.
No me puedes decir, dame el Espíritu Santo, pero después no estoy haciendo. No, el Señor quiere ver que tú lo quieres y que tú estás intentando y que diariamente hay una búsqueda constantemente de su presencia y de querer agradarlo. Hasta el día que se convierta en un hábito en tu vida. Ya, ese va a ser el día que el Espíritu Santo, ya hay control total, ya no va a haber, ¿cómo se dice? Ya no va a haber reacciones, ya no va a haber, naturalmente, lo que tú vas a hacer es agradar al Padre. Y ahí tú vas a darte cuenta y vas a decir, wow, yo no era así. Sí, yo vivía bajo la carne, ahora vivo bajo el Espíritu, porque yo me estoy sometiendo al Espíritu y estoy viviendo bajo el Espíritu. Pero necesitas vivir. Vivir es hacerlo todos los días, repetirlo, no los domingos solamente cuando vienes a la iglesia. Vivir es hacerlo de lunes a domingo y repetimos de lunes a domingo y repetimos de lunes a domingo. Y tu músculo se va fortaleciendo y tu estómago se va acostumbrando y tu mente, así igualito. Pero tienen que haber hábitos espirituales en tu vida. Así como nos preocupamos en tener hábitos alimenticios, en hábitos físicos, en hábitos laborales, que vivir bajo el Espíritu Santo se convierta en un hábito en tu vida. Que el escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer para agradar al Padre sea algo normal y natural. ¿Sabes? Te motivo en esta noche, en su tarde, a que cuando vengan pensamientos a tu mente o sentimientos pecaminosos o de la carne, porque va a pasar, porque somos carne. Van a venir pensamientos a tu mente, pero que en ese mismo momento el Espíritu Santo si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir, esto no es correcto, esto no está bien, esto no es lo que yo quiero que pienses. Y que en ese mismo momento que tú escuches la voz del Espíritu Santo, tú puedas decir, someto mis pensamientos a los pensamientos de Cristo. Y yo te digo algo, así van a cambiar. Pero porque tú reconoces que no son de Él. Cuando no son de Él, tú lo reconoces y tú dices, yo someto mis pensamientos y mis emociones a la voluntad de Cristo. Porque ya tú le das la orden a tu mente y a tu corazón carnalmente que se sometan. Y se van a someter. Pero tienes que hacerlo. Y cuando tú haces esto repetitivamente, yo siento que ya dicen, ya ni me meto con ella porque se me va a someter a Cristo y ya yo prefiero irme mejor. Se van. Porque ya saben que tus pensamientos están sometidos a los de Cristo. Y que no hay cabida para lo que no proviene de Cristo. Antes de terminar, quiero hablarle a las mujeres. Hoy en día vivimos en una sociedad que nos enseña que la mujer más influyente y más poderosa es la mujer que más alto grita. Es la más impotente, es la más demandante y la más capaz de enfrentarse en sus propias fuerzas ante los problemas o a quienes van en contra de ella y a su propósito. Venden a una mujer poderosa, a una mujer imparable, a una mujer incansable. Pero no se dan cuenta que detrás de esa mujer hay una mujer dolida. Hay una mujer con odio y falta de perdón y falta de amor incondicional de Cristo. Y lo sé porque fui una de ellas. Hoy en día, como decía Dustin, la sociedad nos está vendiendo que la mujer poderosa es aquella mujer que más irrespetuosa es. La que más bulla hace. La que más conflictos crea. La que más peleas gana. Pero aprendí que una verdadera mujer influyente es aquella que se deja controlar bajo el Espíritu Santo.
y sus acciones son guiadas por el Espíritu y no por su carne y sus emociones. Una mujer poderosa e influyente es aquella que sus emociones y sus pensamientos van ligados a las de Dios. La mujer verdaderamente poderosa es aquella que logra doblegar su orgullo y se somete a lo que Dios quiere de ella y no lo que el mundo le exige. La mujer influyente es aquella que se rinde y actúa bajo la obediencia y la sumisión y hacer lo que Dios quiere y no lo que ella quiere. La mujer influyente es aquella que encuentra las fuerzas y la paz en la presencia de Dios y que su único anhelo es agradarlo a Él. Esa es la verdadera mujer influyente. ¿Y sabes por qué digo esto? Ayer hablaron de Esther y el Señor este año también me habló de la mujer de Esther y del versículo que dice, para este tiempo fuiste creada. Y para este tiempo hemos sido creadas y para este tiempo el Señor nos está levantando. Porque allá afuera hay mujeres que creen que la mujer poderosa es la que hace lo que les dije hace un minuto. Pero el Señor nos está preparando y nos está levantando a nosotras en este tiempo para levantarnos y mostrar lo que verdaderamente es una mujer poderosa e influyente. Lo que la carne te muestra, pero lo que el Espíritu quiere que hagas. Y eso es poder influir. Donde tú estés, mujer, donde tú estés en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, en tu comunidad, que eso sea lo que refleje en ti. No la bulla, no el grito, no la pelea, no el ir en contra de los demás, sino la sumisión. Y cuando hablo de la sumisión, me encantó lo que dijo Dustin. La sumisión no es inferioridad. La sumisión es respeto, es quietud, es paz, es amor y es hacer lo que el Padre quiere que hagas. Eso es sumisión, no inferioridad. Que tus palabras den vida, que tus palabras den aliento, que tus palabras transformen, pero que tus palabras vayan guiadas de tus acciones. Que este tiempo y de ahora en adelante, en estos tiempos que estamos viviendo, verdaderamente tengamos una transformación, y eso es lo que el Señor quiere, una transformación en nuestras vidas, no una religiosidad. Porque en el religioso siempre va a haber juicio. Pero cuando el Señor transforma, hay amor, hay perdón y hay cambios. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, amén. Así que este tiempo sea un tiempo donde vivamos verdaderamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Y recuerda que son 3 cosas que necesitamos para agradarle. Y que solamente lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo, de la obediencia y de hacer esto un hábito. Ponte de pie en esta tarde y oremos en esta noche para pedirle al Espíritu Santo que no solamente venga a nuestra vida, porque el Espíritu Santo ya ha estado aquí. El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo ya está en tu vida. Si no lo has recibido, si sientes que no está, pídele que venga o que puedas sentirlo, porque es que Él ya está. Él ya está. Lo que pasa es que estamos desconectados, y si estamos desconectados no vamos a sentirlo. Y que podamos tener ese dominio y esa fuerza de hacer lo que a Él le agrada, porque recuerda, al final es una decisión. Tú decides si obedeces o no obedeces.
¿Hay alguna persona aquí en esta noche que quiera recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Si eres una de esas personas, levanta tu mano. Y cuando tú decides recibirlo a Él como tu Señor, como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a ti porque tú estás, en el momento que aceptas a Jesús, aceptas al Espíritu Santo. Porque Cristo murió por ti. Cristo murió por tus pecados para perdonarte, pero Él dejó al Espíritu Santo para ayudarte a tener una nueva vida en Él, a que haya una transformación. Entonces, cuando tú decides recibirlo y le dices, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, te pido que puedas sentir el Espíritu Santo en mi vida. Te pido que el Espíritu Santo me ayude diariamente. Dejo mi orgullo, suelto todo mi pecado. Primero reconozco mi pecado. Reconozco que fallo, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no te agradan. Pero también reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mi pecado. Y reconozco que a través de esa cruz y de ese sacrificio yo soy libre. Y quiero vivir en libertad y ser transformado. Y quiero ser transformada. Quiero ser una nueva persona. Quiero ser quien tú me has llamado a ser. Y para lo que fui creado, que es agradarte y vivir para ti. Y diariamente que sea el Espíritu Santo hablando a mi vida, a mi corazón, y que yo pueda obedecer, que yo pueda tener ese dominio propio de hacer siempre lo correcto y rechazar lo malo, que puede que me cueste y me va a costar, pero es lo que te agrada, y es de esa manera en la que yo podré lograr ser quien tú quieres que yo sea. Tengo que dejar mi pasado, tengo que dejar mi pecado para ser quien tú me has llamado a ser. Una nueva persona y una nueva criatura. Padre, oramos en esta tarde, Dios. Yo te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has mostrado cómo tú nos ves. Gracias porque nos amas. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar que fallamos, aún así, Señor, tú has sido fiel. Y tú nos has amado todo este tiempo. Tu amor no ha pasado. Tu amor no ha dejado de ser. Tú has sido fiel. Y gracias porque en esta tarde tú nos llamas con brazos de amor y nos recuerdas cuánto nos amas. Y que estás dispuesto a perdonar, estás dispuesto a restaurar. Y que los planes que tú tienes para nuestras vidas son planes buenos, agradables y perfectos. Oramos, Espíritu Santo, y te pedimos que seas ayudándonos. Ayúdanos, Padre. Muéstranos lo que debemos hacer, que nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente se alineen a tus sentimientos y a lo que tú quieres hacer, Padre. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente y la sometemos a ti, para que todo lo que hagamos, para todo lo que pensemos, para todo lo que hablemos, esté guiado bajo el Espíritu Santo. Queremos vivir para ti y queremos vivir para agradarte a ti. Oramos, Señor, en esta noche por las mujeres. Te doy gracias por el llamado que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser influencia, pero no en la influencia de este mundo, sino en la influencia de tu reino.
Y ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Padre, para poder influenciar a las personas que nos rodean, demostrando tu amor, demostrando tu perdón, demostrando tu compasión. Y que podemos mostrar el amor que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.